Queridos hermanos y hermanas, con el objeto de profundizar lo que habíamos ya visto en el video anterior del querer divino, vamos a profundizar este tema, para que quede más claro la enseñanza que se dio con ese gráfico de los tres fiats. Ahora me voy a permitir leerles un escrito del 16 de marzo de 1922. Y hemos escogido precisamente el título de este video: Cómo hacer correr los actos humanos en la corriente del divino querer, porque en este escrito precisamente nos hace meditar cómo se puede dar este hecho. Y habíamos definido anteriormente qué es el querer divino. El querer divino, habíamos dicho, es el acto único de Dios. También hay otra definición de un gran sacerdote, amigo mío, el padre Pablo, que decía que el querer divino es la voluntad divina en acto. ¿En acto de qué? En acto de querer. Y hay otro concepto que también es muy interesante cuando dice que el querer divino es la divina voluntad en movimiento hasta dar con su cumplimiento. Esto me encanta esta definición. Bueno, entonces con este preámbulo y también aclarándoles pues que habíamos dicho en el último video que íbamos a meditar el volumen 14 del 1 de marzo de 1925, pero realmente ese escrito corresponde al volumen 17. Entonces, por eso les pedimos disculpas, pero ahora sí vamos a entrar para desarrollar este tema con la lectura de este escrito dictado por Jesús a Luisa Picarreta, repito, el 16 de marzo de 1922, volumen 14. Y dice el título: El vivir en la divina voluntad es la obra más grande delante de Dios. Sin embargo, no tiene externamente nada de extraordinario o prodigioso. Es el milagro de los milagros, la verdadera grandeza de la Virgen Santísima. Dice Luisa: continuando mi habitual estado, estaba pensando para mí, me siento la más mala de todos. Y sin embargo, mi dulce Jesús me dice que sus designios sobre mí son grandes y que la obra que realiza en mí es tan importante que no quiere confiarla ni siquiera a los ángeles, sino que él mismo, o sea Jesús, quiere ser el custodio, el actor y el espectador. Pero, ¿qué es lo que hago de grande? Nada. Mi vida externa es tan ordinaria que hago menos que los demás. Y mientras pensaba esto, dice Luisa, mi siempre amable Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, me dijo, habla Jesús: hija mía, se ve que sin tu Jesús no sabes pensar ni decir más que disparates. Mira, qué lenguaje que emplea aquí Jesús, que nos hace sonreír, ¿no? Y esto también vale para nosotros, porque si no pensamos en la sabiduría que Jesús tiene y queremos pensar humanamente, nos sale mal, salen disparates. Por eso, y a esta almita
de Luisa, que era una santa, que ya tenía su sabiduría, pero también tenía sus limitaciones, sus inquietudes, sobre todo cuando no asomaba Jesús. Ella caía en esa desesperación, entre comillas, porque Jesús para ella era el todo, y cuando no venía o se demoraba en su visita, se ponía nerviosa, porque era tanto el amor y tanta la expectativa de estar con él. Por eso, repito, le dice: hija mía, se ve que sin tú, Jesús, no sabes pensar ni decir más que disparates. Tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario. Nada de extraordinario en su vida exterior. Es más, aparentemente hizo menos que otros. Ella se abajaba a las acciones más ordinarias de la vida. Hilaba, cosía, barría, encendía el fuego. ¿Y quién habría pensado que ella era la Madre de Dios? Sus acciones externas nada hacían entrever. Otra lección. Las cosas externas no impresionan a Jesús, sino la intención con que fueron hechas, así sea una cosa insignificante. Pero a nosotros nos gusta figurar y juzgar por las apariencias. Y eso no va con Jesús ni con la Virgen María. Por eso en la meditación anterior veíamos que el querer divino era la relación de la divina voluntad y la relación con la voluntad humana. Y mientras esta voluntad humana sea más pequeñita, más insignificante, que desaparezca el yo, entonces el infinito se hace presente. Como decíamos también, que el mismo Jesús se anonadó. Pues igual nosotros tenemos que aprender de él su humildad, su sencillez, su forma de ser tan amorosa, nada de soberbia, porque eso es una resistencia que se opone al querer divino. Entonces la Virgen María, aquí estamos leyendo, hacía cosas pequeñas, las que hacen todas las amas de casa, las madres de familia que están en su hogar cocinando, barriendo, lavando. Entonces eso le agrada al Señor, pero si lo haces en divina voluntad. Entonces sí vas a ser imagen y semejanza de la Virgen María. Ella, como decíamos alguna vez, que pasó casi toda su vida en su casita en Nazaret, mientras vivió Jesús, San José, como ella ahí estaba encerradita en su casita. Nada de visitas como hacemos nosotros, ¿no? Nuestra vida social, mundana muchas veces. Estamos ahí buscando entretenernos, entre comillas, o ahora con el teléfono, pues, haciendo visitas. No es que yo esté en contra de eso, hoy mismo que no podemos salir de las casas, qué bueno, un medio telefónico que nos permita saludar, hablar, compartir las penas, dar más fe, más esperanza a las personas que están abatidas psicológicamente, preocupadas. Qué bueno, es un instrumento el teléfono para hacer el bien, para aconsejar. Pero a lo que me refiero es que al margen de esta pandemia, cuando hemos estado viviendo una vida social, se ha vuelto el teléfono como un instrumento de pasar el tiempo y dejando las cosas, a veces que se queme la sopa, o dejar de atender al esposo por estar ocupada en cosas inclusive hasta piadosas, sin cumplir los deberes de Estado, sin cumplir los deberes de Estado. Por eso decía alguna vez, qué bello es que esas mamás que van tempranito a la Santa Misa, porque hay que comenzar con Dios. Y luego de cumplir el primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas, pues regresaban a su hogar a cumplir sus deberes de Estado, a atender a su esposo. Pero a veces hay personas que se dedican tanto a las cosas
religiosas, ¿no? Como yo conocí una persona en Miami que estudiaba apologética. Había un pequeño grupo de oración en una iglesia que yo frecuentaba. Y esta se sabía todos los dogmas, la teología. Y bueno, y el marido, pues, botado, estudiando apologética y estudiando teología. Y miren lo que pasó. Lamentablemente les cuento que esta amiga perdió a su marido. Porque el marido pues iba a caminar por el parque, a hacer footing, trotar. Y ahí pues conoció a una vecina, amiga de la casa. Y esta vecina pues se puso a coquetear al marido de esta señora piadosa. Y como el diablo no se duerme, pues cayó el marido, que era un gran apóstol, con la misma señora de una gran obra evangelizadora que tenía en el downtown de Miami. Pero como el demonio está al acecho a ver cómo hace caer esos frutos de evangelización, de catequesis, pues se valió de esta situación de esta amiga que se dedicó a los estudios teológicos y descuidó a su marido. Y se fue con la amiga, con la vecina. Y después se armó un lío porque hubo una demanda, un divorcio terrible. Me contaba las penas y peripecias que pasó esta señora. Hasta se había envejecido y era una preocupación permanente el juicio que se entabló con el marido. Entonces, por eso digo, hay que imitar estas cosas que nos está diciendo el Señor y la Virgencita. Las cosas pequeñas. El infinito más uno, infinito. No se requiere hacer grandes cosas externas. Pero nosotros, repito, valoramos lo que hace el mundo, lo que se hace por fuera. Obras grandiosas. Pero si no hay la intención de hacerlo con Jesús, es una obra humana que tiene su principio y su fin. En cambio, esa cosa pequeñita que hagas con Jesús, eso de lavar los platos, eso quedará para eternas memorias. Porque un acto hecho en divina voluntad es para siempre. Lo verás ya en el cielo. Te vas a llenar de gozo. Todos los actos que hiciste, los humildes, con Jesús viviendo y haciendo la divina voluntad. Entonces dice, ¿quién habría pensado que ella era la Madre de Dios? Sus acciones externas nada hacían entreverlo. Pero cuando me llevaba en su seno, conteniendo en ella al Verbo eterno, cada movimiento suyo, cada acción humana de ella, obtenía adoración de todo lo creado. De ella procedía la vida y la conservación de todas las criaturas. El sol dependía de ella, y de ella esperaba la conservación de su luz y de su calor. La tierra, el desarrollo de la vida de las plantas, todo giraba en torno a ella. Cielo y tierra estaban pendientes hasta de sus más pequeños movimientos. Claro, porque la Virgencita vivía el divino querer. Todos sus actos estaban siempre haciendo con Dios. Entonces, por eso, la divina voluntad abarca todo. Como hablábamos ayer, los 3 días, ¿no? La creación. Pues sí, ahí estaba también el sol pendiente de las acciones que hacía la Virgencita María. Porque cada acto que hacía en divina voluntad, pues se llenaba de más luz y de calor ese sol, o las estrellas tenían más luz, las plantas, los animalitos, todo dependen de la divina voluntad. Y como ella vivía sumergida en la divina voluntad, pues esas criaturas también esperaban que hiciera un acto de divina voluntad, la Virgencita. Como también están esperando ahora de ti, los bienaventurados, las criaturas, todas las personas que dependen de ti y de las que todavía ni conoces siquiera
las almas en el purgatorio, los viadores, la humanidad en general, cómo se van a edificar con tus actos pequeñitos, pero hechos en divina voluntad. Pero ¿quién veía algo? Nadie. Toda su grandeza, potencia y santidad, los mares inmensos de bienes que de su interior salían, cada uno de sus latidos, de sus respiros, de sus pensamientos, de sus palabras, desembocaban en su Creador. Los bienes que salían de su interior, el latido del corazón, del respiro. ¿Y cuántos actos podemos también hacer nosotros? Y que a veces ni nos damos cuenta. El palpitar de nuestro corazón, el respiro, el tener los 5 sentidos. ¿Cuántos dones nos ha regalado el Señor? Pero no los sabemos utilizar y no nos damos cuenta. Del corazón, del hígado, de los pulmones. Ahí están haciendo internamente esos actos que ni tú te das cuenta de lo que trabajan las células. Están en grandes movimientos, esas pequeñas células. Están siempre moviéndose. O sea, con todo eso también hay que darle gracias a Dios por la vida y por todo lo que ese aparato digestivo, por ejemplo, está trabajando sin que te des cuenta. Pero únete a toda tu actividad externa e interna de lo que Dios te ha dado para que le glorifiques y le agradezcas a Dios y vivas la divina voluntad en todo tu organismo. Entre ella y Dios había continuas corrientes que recibía y daba. Entre ella y Dios había continuas corrientes que recibía y daba. Estábamos hablando hace poco que el Padre genera al Hijo y el Hijo corresponde. Y esa correspondencia hace que proceda el Espíritu Santo. Igual nosotros podemos hacer en todos nuestros actos, de todos los bienes que recibimos, pues corresponder en divina voluntad a todo lo que nos ha dado, para que haya una continua corriente de dar y recibir. Nada salía de ella que no hiriese a su Creador, y en lo que no quedara herida por él. Estas corrientes, estamos hablando de los gráficos eléctricos, corriente eléctrica, o estamos hablando de esas corrientes del querer divino, la engrandecían, la elevaban y la hacían superar todo. Pero nadie veía nada. Solo yo, su Dios e Hijo, estaban al corriente de todo. Entre mí y mi mamá pasaba una tal corriente que su palpitar corría en el mío y el mío corría en el suyo, de manera que ella vivía de mi palpitar eterno y yo de su palpitar materno. Qué hermoso, repito, entre mí y mi mamá pasaba una tal corriente que su palpitar corría en el mío y el mío corría en el suyo. Palpitar del corazón de la Virgen corría en el de Jesús y el palpitar de Jesús en el de la Virgen María. De manera que ella vivía de mi palpitar eterno, claro, como Dios, y yo de su palpitar materno, ese corazón de madre. Y por eso nuestras vidas se confundían juntas. Y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como mi madre. Las acciones externas no me satisfacen ni me agradan, sino brotan de un interior del que yo sea vida. Ahí está, lo que estamos reflexionando. Ese pequeñito acto, pero hecho con Jesús, con esa intención de que Él contigo haga un acto divino, eso le agrada. Pero
no le satisface al mismo Señor cuando tú, sin Él, haces inclusive cosas grandes que a los ojos humanos y del mundo pues son aplaudidas. ¿Cuántas obras de caridad se hacen para que nosotros salgamos en los periódicos, en la página social o en las revistas? Tal persona donó $20,000 a las hijitas de la caridad para los huérfanos. Y ahí estás tú haciendo gala con las fotos, con tu mejor vestido, diciendo, miren, que soy buenita. Esa es una filantropía humana. Buena, sí, en el sentido de que se puede ayudar a los pobres. Pero eso no le agrada al Señor, porque ahí estás figurando tú. Quieres ser la protagonista de tu actividad filantrópica. No, aquí una vida oculta, inclusive como de la Virgen, pero haciendo, como digo, con Jesús, en la presencia de Él. Entonces sí, Dios ve con agrado tu acto pequeñito, que no sale ni siquiera en las páginas sociales. ¿Quién puede decir, la señora tal pasó esta cuarentena cocinando papas? Porque las cosas ocultas y pequeñas no hay publicidad para eso. Pero para las otras pomposas cosas, eso sí es bien publicitado. Y te ganas el aplauso. El aplauso que se evapora con el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu extrañeza? ¿Que tu vida externa sea del todo ordinaria? Es mi costumbre cubrir con las cosas más ordinarias mis obras más grandes, para que nadie me las señale y yo esté más libre para obrar. Y cuando he realizado todo, entonces doy la sorpresa y las manifiesto a todos, haciendo maravillarse a todos. Entonces, otra lección que nos da. Que Él cubre, el Señor, con las cosas más ordinarias, las obras grandes de Él. Esta es la Virgencita, en primer lugar. ¿Quién iba a pensar en la Virgen María, que era la Madre de Dios? Si ella parecía una campesinita sencillita. Pero después que ya se descubrió todo lo que hemos llegado a conocer por la palabra de Dios, pero sobre todo por estas revelaciones privadas que nos aclaran la palabra, digamos, de la revelación pública, lo que está en la Biblia, todo lo que dice la tradición y el magisterio de la Iglesia de la Virgen María. Ahora son grandes elogios que se hace a la Virgen María, pero sobre todo en estas revelaciones privadas donde está explicitado todo lo que es la Virgen María. Qué bello leer, por ejemplo, la vida de la Virgen María de Catalina de Emery, de María de Ágreda, de María Valtorta, por ejemplo. Son volúmenes. Por ejemplo, esa colección del Evangelio, como me fue explicado, es un tesoro su lectura. Incansable su lectura para ver cómo era la Virgencita, lo que hacía, sus intenciones, su amor, su misericordia, su humildad, todos esos atributos divinos que le regaló el cielo, cómo se van descubriendo con una lectura a través de María Valtorta. Y no se diga aquí con Luisa Picarreta, por ejemplo, ese libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, una maravilla. Y en los volúmenes de estos 35 volúmenes, cómo se conoce a la Virgencita en su máxima expresión, cómo fue concebida, inmaculada, todo lo que hizo por Jesús, por San José. Bueno, es una maravilla. Nosotros inclusive hemos publicado unos libros de una gran monjita, Cecilia Weig, que también no es muy conocida. Yo les recomiendo. Hemos publicado, por ejemplo, La vida interior de Jesús, una maravilla realmente. El Señor me llevó por Italia y conocí un convento del medioevo. Y ahí conocí a la superiora y me hizo ver su biblioteca.
de una monjita que le dictó Jesús, la vida de San Juan Bautista, la vida de San José, la vida interior de Jesús y las revelaciones sobre nuestra madre. Bueno, me falta tiempo, hermanitos. Yo quisiera publicar, por ejemplo, lo de San Juan Bautista. Son 3 volúmenes. Cómo le explica lo que fue San Juan Bautista. Y muy poco conocido en la Biblia. Entonces, por eso digo, es la costumbre del Señor de cosas pequeñitas, pues, cuidarlas, custodiarlas. Y después ya se ve la grandeza de esa persona que ha sido escogida por Dios, como este caso de Luisa Picarreta. Ahora vemos el plan, ella como cabeza de misión para ser la portadora de esta doctrina maravillosa del divino querer. ¿Te parece poco que haga correr todos tus actos en la corriente de mi querer? Es el título de esta charla, de este video. ¿Te parece poco que haga correr todos tus actos humanos, en la corriente de mi querer divino? Lo que está en el gráfico que hicimos en estos días. Y que la corriente de mi querer corra en ti, y que la corriente de mi querer corra en ti. Y mientras estas corrientes corren, forman un solo acto con todos los actos de las criaturas, haciendo correr en todos un querer divino, que se hace actor de cada acto de cada uno y que sustituye por todos un acto divino, un amor, una reparación, una gloria eterna y divina. ¿Y te parece poco que la corriente de una voluntad humana esté en continua relación con una voluntad divina y que una desemboque en la otra? Hija mía, lo que te recomiendo es que estés atenta y me sigas fielmente. Entonces vamos, después de esta lectura, a hacer un planito también, un gráfico. Ahí voy a emplear un poco los conocimientos de hidráulica y de vasos comunicantes para explicar estas corrientes que salen del querer divino a la criatura y de la criatura que devuelve también esa corriente al querer divino. Y cómo esa unión, cómo forman algo sublime. Como en otro escrito dice, ¿no?, que cuando se une la corriente humana con la divina, se elevan tanto que llega al cielo y se glorifican los bienaventurados. Los ángeles se asombran que en la tierra estén haciendo esa fusión de corrientes del querer divino con el querer humano, que dejan vacía la tierra, pero toda esa potencia del querer divino unido al riachuelito de tu querer humano, pues hace que lleguen hasta el cielo y se glorifique la Santísima Trinidad, los ángeles, los bienaventurados, que causa asombro. Entonces, algo también está refiriéndose a lo que acabamos de leer el Señor. Y Luisa dice, amor mío, en estos días han sido tantas las circunstancias que me sentía distraída. Ella también tiene las mismas limitaciones nuestras, como era una mujer muy humana. Y claro, tal vez podríamos, para un tanto autojustificarnos, esta santa también se distrae, y nosotros pobrecitos que todavía estamos recién gateando con estas enseñanzas, todavía nos tienta y nos atrae las distracciones, entre comillas, distracciones a veces que no valen la pena, ¿no? Me voy a distraer viendo una película, y es que es una película malsana que no edifica y te hacen pasar el tiempo. O qué sé yo, como decíamos, me voy a distraer, estoy tan estresado que me voy a quedar 3 horas en el estadio viendo fútbol, o en la pantalla de televisión, en algún programa del mundo. No, eso no es distracción, más bien se vuelve ofensa si ves una película de pornografía, de violencia, de adulterio. Eso no es distracción, es pecado, es una ofensa a Dios.
Pero bueno, hay otras distracciones, digamos, en este caso que vamos a leer, debe ser una distracción sana, muy humana, ¿no? Pero cuando le dice Luisa, amor mío, en estos días han sido tantas las circunstancias que me sentía distraído. Las circunstancias, ¿no? No es que estaba buscando una distracción a propósito, para ofender al Señor. Entonces Jesús le contesta, por lo tanto, hija, sé atenta, porque cuando lo que haces no corre en mi querer, sucede como si el sol detuviese su carrera, y cuando estás distraída, formas las nubes delante del sol y te quedas oscurecida. Sin embargo, cuando las distracciones son involuntarias, basta con un acto fuerte y decidido de tu voluntad de correr en mi querer para poner el sol en camino y como un rápido vientecillo poner en fuga las nubes para hacer resplandecer más hermoso el sol de mi querer. Lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Cuando estamos ya con el propósito, hemos hecho el acto preventivo, nos consagramos totalmente al Señor para hacer su voluntad y vivir en ella todo el día con Él. Pero a veces las preocupaciones extras que uno tiene, ¿no? Porque todavía somos muy humanos y nos distraemos y le dejamos al Señor ahí que no continúe con nosotros. Él está pendiente de nuestros actos. Pero como aquí dice, no te preocupes. Tú haz un acto fuerte de tu querer humano para que esa distracción se aleje y vuelva yo a ser tu razón de tu acto. Entonces yo como Dios soplo, dice. Es como una nubecilla que se ha interpuesto al sol de mi querer por tu distracción, pero yo con tu acto valiente, decidido de ya alejarse de la distracción y continuar conmigo, dice Jesús, pues yo soplo esa nube y se disipa y otra vez vuelve a brillar con mayor resplandor la luz de su divino querer. Entonces miren cómo el Señor nos va explicando lo que significa vivir su divino querer y cómo las corrientes deben uno siempre estar pendiente para que ese acto del querer humano que yo haga con Jesús vaya al encuentro del querer divino. Entonces sean una sola cosa. Entonces ahí sí el infinito, que puede ser esa corriente del querer divino, más el uno, esa corriente pequeñita tuya de tu acto pequeñito y sencillo, pues se hace infinito más uno igual a infinito. Entonces, hermanos, vamos en la segunda parte de este video, vamos a hacer una demostración con un gráfico sencillito de lo que yo he entendido por mis estudios de hidráulica y de los vasos comunicantes y que da mucha enseñanza sencilla para ver cómo actúa la voluntad humana con el querer humano, cómo actúa el querer divino con la voluntad divina y cómo se unen esas corrientes. Así es que vamos a hacerlo esto a continuación de este video. Mientras tanto, les queremos agradecer por su amable atención. Que Dios les bendiga.